tal? Otro programa de Agenda Los Andes. Hoy nos acompaña Facundo Eras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, Facundo es referente de nuestra Mendoza y vamos a hablar con él un tema amplio que en Mendoza se hace mucha gala de la institucionalidad. Están los que, utilizan ese término, más que nada la política, a lo mejor con algo de simplificación. Y también hay gente que no ve que la institucionalidad sea tan practicada con la rigurosidad que algunos sectores reclaman. Así que para eso lo hemos traído a Facundo y ya lo introducimos en el tema. Perfecto. Contame vos cómo ves más o menos, te insisto con ese resumen, están estos, ¿no? Los militantes a ultranza de la institucionalidad y algunos que que ven que suceden cosas, ¿no? Que no están muy buenas. Sí, tal cual. Me parece que hay un poco y un poco. Nosotros desde nuestra Mendoza hace bastante tiempo venimos trabajando en algunos temas que consideramos fundamentales para la institucionalidad de la provincia y que están vinculados principalmente a la transparencia en la provincia. Ahora, cuando hablamos de institucionalidad, me parece que por ahí la discusión pasa por esto que decíamos, ¿qué se entiende por institucionalidad muchas veces? Creo que ahí está por ahí la discusión o esta conversación que se da entre quienes defienden a ultranza que Mendoza ha fortalecido su institucionalidad y por otro lado quienes dicen que existe una crisis de institucionalidad en Mendoza. Mi pregunta sería, ¿qué está mirando cada uno de estos actores para entender o para tener esa lectura de la institucionalidad? Me parece que podríamos a grandes rasgos simplificar el tema de institucionalidad con toda la complejidad que representa este término, pero pensándolo en dos grandes campos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con reglas formales que existen dentro de una provincia, ¿sí? Cuando hacemos referencia a esto de reglas formales nos referimos a las diferentes normativas que existen que regulan el funcionamiento del Estado, hacemos referencia a todas las normas, resoluciones, a toda la infraestructura que da cuerpo y permite la ejecución de todo este marco normativo, a las figuras que se definen y que representan la institucionalidad. Pero también me parece que hay otro aspecto de la institucionalidad que muchas veces he dejado de lado, que tiene que ver con aquello que no está muchas veces escrito dentro de una norma, ¿sí? Aquello que tiene que ver con las conductas, con los procedimientos, con los comportamientos, los cuales muchas veces no son ilegales, de hecho no deberían ser ilegales, ¿sí? Pero muchas veces, si bien cumplen con la ley, pero podríamos decir que de alguna manera muchas de esas actitudes, esos comportamientos, esos procedimientos pueden atentar contra la institucionalidad de la provincia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Me parece muy importante pensar en que es importante tener un marco normativo fuerte. Creo que en Mendoza en ese punto se ha avanzado en algún sentido. Hoy tenemos ley de extinción de dominio, tenemos una ley de acceso a la información pública, ley de ética pública, una oficina de investigación administrativa y ética pública, tribunal de cuentas. Tenemos diferentes organismos de control, diferentes normativas que me parece que apuntan a la institucionalidad. Ahora, por el otro lado tenemos un montón de prácticas, comportamientos y procedimientos que se llevan adelante que no violan lo que está planteado en esa normativa, pero muchas veces terminan debilitando el espíritu que tenían esas otras normativas o instituciones que se habían dado. Bien. Un ejemplo, por traer el más reciente, me parece complicado, fue el tema del debate. No fue debate, se hizo una ley precisamente para que los candidatos se ampararan ahí para no debatir. Parece que esto sí demuestra una cuestión de la política, como diciendo, yo me digo que hago lo que quiero y un uso y costumbre que venía realizándose y que la gente, yo creo que sí, que les sirve, armó toda una ley a medida para no ir, para no hacer otros debates salvo el que ellos hicieron y que salió como salió. No sé si vos más o menos lo ves así. Sí, me parece que Mendoza en las últimas elecciones
había tenido diferentes debates, no era una provincia donde no existía la cultura de debatir, no estaba arreglado, como decís, no existía la obligatoriedad, y nos encontramos con que habían muchos debates en ese entonces, con diferentes formatos que abordaban diferentes temáticas, diferentes medios de comunicación organizaban sus debates, las cámaras empresarias organizaban otros, diferentes universidades o entre algunas universidades que se juntaban organizaban sus debates, y creo que cada uno también buscaba hacer foco en aquellas temáticas que le parecían más importantes. Y creo que tenían otro espacio también para participar y opinar hacia dónde querían o cuál fuese la dinámica que se llevase adelante dentro de ese debate. Me parece que la ley hoy obliga, me parece que es una ley buena, pero me parece que pensándolo en lo que pasaba en Mendoza, que esa ley no tiene que ser interpretada como un techo, es decir, che, yo al único debate que voy a participar es este porque la ley me obliga. No, a ese tenés que ir porque es el oficial el que se ha formalizado. Ahora, me parece bueno y sano que también existan los otros espacios que sigan existiendo y que siga existiendo predisposición de los candidatos a participar de esos otros espacios. Claro, eso hay que aclarar que no prohíbe los otros debates. No, totalmente. Pero sí se aferra. Lo que dice, a este tenés que participar, claro, sí o sí, te guste o no te guste. Ahora, del resto, puedes participar de todos los que quieras. Claro. Entonces me parece que ahí está el tema. Sí. Bueno, lo otro que detecto también es que un poco la política como que simplifica la institucionalidad en algunas cosas de las que vos dijiste, la extensión de dominio, ética pública, ahora agregado a la boleta única como bandera, y la respuesta más rápida, y acá no hay reelección. En esto no, bueno, miren Formosa, por exagerar. Bueno, está bien, no somos Formosa, pero eso tampoco significa que esté todo bien acá. Claro. Bueno, ahí retomo con lo que comenzamos planteando esto de tenemos un marco normativo interesante, claro que bueno que a mi entender que tengamos hoy boleta única, que tengamos la ley de extinción de dominio, que tengamos una ley de acceso a la información pública. Ahora, sin embargo, hay un montón de prácticas que se siguen llevando adelante, que no van en contra de lo que plantea la ley, sino que precisamente juegan en algunos grises que pueden dejar la ley, ¿sí? Algunos procedimientos, conductas, comportamientos que terminan no siendo coherentes con lo que plantean esas leyes. Vamos, por ejemplo, a las prácticas que se han difundido en las últimas semanas, que tenía que ver con acceso a cargo en la justicia, o con lo que pasaba en el Consejo de la Magistratura para poder acceder a determinados cargos. Entonces, esas prácticas, esos comportamientos que escapan a lo que plantea una ley, porque el concurso estaba, sí, se ingresa por concurso, sí, el concurso se realiza. Ahora, ¿qué pasa atrás de todo eso y cuán coherentes están siendo las prácticas y los procedimientos que se están llevando adelante para dar cumplimiento a esas normativas? Entonces ahí es donde yo digo, es bastante más complejo que poder analizar simplemente cuál es el abanico de normas que dotan de institucionalidad a la provincia. Me parece que hasta ese es el punto más fácil de analizar y de ver cuáles son las normas. Es algo palpable concretamente. Ahora, todas aquellas prácticas que están por detrás y que debilitan la institucionalidad de la provincia son las que atentan contra esto. ¿Qué entendés vos que le está faltando a nivel normativo? A nivel normativo, bueno, hay una norma que hace bastante tiempo se viene hablando sobre la necesidad de poder llevarla adelante, que tiene que ver con la ley de lobby, pero me parece que a nivel general vuelvo a lo mismo, el problema no está en el marco normativo. Yo creo que tenemos un marco normativo importante, interesante y hasta podríamos decir de punta, si queremos pensarlo de esa forma. Me parece que la limitación está en pensar que el marco normativo es lo que va a dotar de institucionalidad a la provincia. Me parece que va por otro lado, que tienen que ser más prácticas, conductas, tiene que ver más con un cambio cultural que se dé. Por ejemplo, me parecería muy importante dentro de un sistema democrático, y tiene que ser así, la independencia y la autonomía de los diferentes organismos de control, por ejemplo, y de los diferentes poderes. Bueno, a la hora de elegir quiénes son las autoridades de esos organismos, no se está violando la normativa que existe, ¿sí? Se proponen desde el Ejecutivo las personas que deberían ser propuestas, se votan a través de la legislatura, terminan ocupando determinados cargos. Entonces, podemos decir, desde lo legal está todo bien hecho. Ahora, ¿fortalece o debilita la institucionalidad que la persona que va a ocupar el órgano de control, por ejemplo, o que va a ser
juez de la Corte Suprema haya sido funcionario o ministro de algún determinado gobierno, por ejemplo. Entonces, me parece que esas son las cosas que tenemos que empezar a poner en discusión y en conversación, no únicamente cuántas normas tenemos y qué buen abanico de institucionalidad normativa tenemos, sino qué está pasando atrás de todo eso y cuáles son estos grises que empiezan a quedar. Me parece que muchas veces esas cosas no nos las puede ir marcando una ley simplemente, sino esto que tú decías, debe haber coherencia entre el espíritu de esa ley, que buscó esa ley cuando se creó, y las prácticas y procedimientos cotidianos que se llevan adelante. Entonces, me parece que siempre reformar una ley lleva discusiones, dilata los tiempos. Ahora, lo mismo que pasaba con que hablábamos recién con el debate, no es necesario reformar la ley a lo mejor para que vos puedas elegir autoridades de ese organismo de otra forma, ¿sí? Postular otras personas que no tengan militancia política dentro de tu partido o dentro de una gestión. Bueno, se pueden también elegir personas de otra forma. Entonces, bueno, digo, eso tiene que ver más con una decisión política de fortalecer realmente la institucionalidad desde las prácticas y no únicamente basarme en lo que me dice la norma. Y parecería que si yo no violo lo que me dice la ley, estamos fortaleciendo permanentemente la institucionalidad. Claro que hay que respetar lo que dice la ley, siempre, pero tomémoslo como el piso. A partir de ahí, ¿qué otras prácticas, qué otros comportamientos, qué procedimientos yo puedo llevar adelante que acompañen ese espíritu que tenía la ley y que doten de institucionalidad? Parecería muchas veces que en vez de hacerse eso, lo que se busca precisamente es a dónde están esos grises que me permiten jugar por otro lado, cómo repensamos, rediscutimos, reinterpretamos determinado artículo de una norma para poder jugar de una manera o de otra en función de las conveniencias que yo tenga en ese momento. Entonces me parece que ese tipo de prácticas son los que debemos cambiar. Seguir pensando en qué norma agregamos, de qué forma seguimos generando un marco normativo que fortalezca o qué otro organismo creamos, me parece que no tiene demasiado sentido si van a funcionar con la misma lógica. Me parece que precisamente lo que tenemos que buscar es ese cambio cultural que acompañe el espíritu que tuvieron esas normativas en el momento de crearlas. Está bien. Bueno, muy claro, muy contundente. No me ha dejado sin palabras. Te agradezco, Facundo, la visita. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, fue otro programa de Agenda Resuelta.